La Ciudad de México amanecía con un cielo gris que amenazaba lluvia. Era sábado, y el salón de eventos en Polanco bullía de actividad desde las primeras horas de la mañana. Francisca Moreno observaba su reflejo en el espejo del vestidor, ajustándose el velo bordado que había pertenecido a su abuela. A sus 32 años, finalmente contraería matrimonio con Carlos Mendoza, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás en una conferencia de arquitectura. Su madre, Elena, entraba y salía de la habitación coordinando los últimos detalles con la wedding planner. El vestido de encaje francés caía perfectamente sobre la figura de Francisca, quien había perdido 5 kilos en los últimos meses por los nervios de la organización. Sus manos temblaban ligeramente mientras se colocaba los aretes de perlas que Carlos le había regalado el día que le propuso matrimonio en Chapultepec. «Estás hermosa, hija», susurró Elena, besando su frente con lágrimas en los ojos. «Carlos es un buen hombre. Serán muy felices». Francisca sonrió, aunque una sensación extraña le oprimía el pecho. Llevaba días sintiéndose inquieta, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Atribuyó esa angustia a los nervios típicos de cualquier novia, pero en el fondo una voz le susurraba que debía estar alerta. Afuera, el tráfico de paseo de la Reforma rugía con su intensidad habitual de fin de semana. Los invitados comenzaban a llegar al salón, admirando las decoraciones en tonos marfil y dorado que Francisca había seleccionado personalmente durante meses de preparativos. Había trabajado en cada detalle con la meticulosidad que la caracterizaba en su trabajo como directora de marketing de una empresa farmacéutica. La ceremonia comenzó puntualmente a las 6 de la tarde. Los invitados ocupaban sus lugares mientras el cuarteto de cuerdas interpretaba música clásica. Francisca caminó del brazo de su padre por el pasillo alfombrado de pétalos de rosa blancos. Carlos la esperaba al final con una sonrisa radiante, vestido con un traje gris Oxford que resaltaba sus ojos verdes. Parecía el hombre más feliz del mundo. El padre Ramírez condujo la ceremonia con solemnidad. Todo transcurría según lo planeado hasta que, durante el intercambio de votos, una mujer irrumpió por la puerta lateral del salón. Los murmullos se expandieron como una ola entre los presentes. Francisca reconoció inmediatamente a Valeria Soto, la exnovia de Carlos con quien había terminado hacía 4 años. Valeria llevaba un vestido rojo ajustado que contrastaba dramáticamente con el ambiente sobrio de la boda. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y sus tacones resonaban contra el mármol mientras avanzaba hacia el altar. En sus brazos cargaba un bulto envuelto en una manta celeste. «Disculpen la interrupción», dijo Valeria con voz firme, que retumbó en el silencio absoluto que se había apoderado del lugar. «Pero Carlos necesita saber algo antes de cometer el mayor error de su vida». Carlos palideció visiblemente. Sus manos, que segundos antes sostenían las de Francisca con firmeza, comenzaron a temblar. La novia sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. Los 150 invitados permanecían paralizados, contemplando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Valeria se detuvo a 3 metros del altar y descubrió la manta, revelando a un bebé de aproximadamente 6 meses. El niño tenía los ojos verdes característicos de Carlos y un mechón de cabello castaño idéntico al suyo. La semejanza era innegable, incluso a esa distancia. «Este es Mateo», anunció Valeria, su voz quebrándose ligeramente. «Tu hijo, Carlos, nuestro hijo, nació hace 6 meses, y he esperado el momento adecuado para decírtelo. Pensé que merecías saberlo antes de casarte con otra mujer». El salón estalló en un caos de susurros y exclamaciones ahogadas. Francisca sintió que sus piernas cedían, pero se mantuvo firme, aferrándose al brazo de Carlos. Él la miró con ojos suplicantes, la confusión y el pánico escritos claramente en su rostro. «Valeria, esto no puede ser cierto», tartamudeó Carlos, su voz apenas audible sobre el murmullo de los invitados. «Terminamos hace 4 años. Nunca me dijiste nada sobre un embarazo». «Porque no lo supe hasta después de que terminamos», respondió Valeria, acercándose más. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Descubrí que estaba embarazada 2 meses después de nuestra ruptura. Intenté contactarte, pero ya estabas con ella. No quise arruinar tu felicidad, así que decidí criarlo sola. Pero ahora, viendo que vas a casarte, no puedo seguir ocultándolo.
Mateo merece conocer a su padre. Francisca soltó la mano de Carlos y retrocedió un paso. Su mente trabajaba a 1000 por hora, procesando la información, analizando cada detalle. La cronología encajaba perfectamente. Carlos y Valeria habían tenido una relación tormentosa que duró 2 años antes de terminar abruptamente. Él siempre había sido vago respecto a los motivos de la ruptura, limitándose a decir que no eran compatibles. ¿Es verdad, Carlos?, preguntó Francisca con voz controlada, aunque por dentro se desmoronaba. ¿Es posible que ese bebé sea tuyo? Carlos abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La madre de Francisca se acercó rápidamente, colocándose protectoramente junto a su hija, mientras su padre, Roberto, enfrentaba a Carlos con mirada fulminante. El padre Ramírez carraspeó incómodo. «Quizás deberíamos tomar un receso y resolver esto en privado», sugirió con tacto diplomático. Pero Francisca ya había tomado una decisión. Con movimientos deliberados, se quitó el velo y lo dejó caer al suelo. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, se habían convertido en lagos helados de determinación. Se acercó a Valeria y observó al bebé detenidamente. Mateo tenía exactamente los mismos hoyuelos que Carlos cuando sonreía, la misma forma de nariz, incluso la pequeña marca de nacimiento en la oreja izquierda que ella había besado tantas veces en Carlos. «Necesito aire», declaró Francisca, y sin esperar respuesta, caminó con paso firme hacia la salida lateral del salón. Su vestido de novia arrastraba por el suelo mientras atravesaba el jardín hacia el estacionamiento. Podía escuchar los murmullos de los invitados a sus espaldas, las exclamaciones de sorpresa de sus tías, el llanto contenido de su madre. Carlos corrió tras ella, alcanzándola junto a su automóvil. «Francisca, espera, por favor, déjame explicarte». Ella se giró bruscamente. «¿Explicarme qué, Carlos? ¿Que tienes un hijo de 6 meses con tu exnovia? ¿Que durante todo este tiempo, mientras planeábamos nuestra boda, ese niño existía y tú no tenías idea? ¿O vas a explicarme que sí lo sabías y me lo ocultaste?» «No lo sabía, te lo juro por lo que más quiero». Carlos extendió las manos en un gesto desesperado. «Nunca supe del embarazo. Valeria y yo terminamos mal. Ella me bloqueó de todas partes. Pensé que había seguido con su vida, igual que yo con la mía». La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con mayor intensidad. Las gotas empapaban el vestido de Francisca, pero ella no se movió. Observaba a Carlos como si lo viera por primera vez, estudiando cada gesto, cada palabra, buscando señales de engaño en el hombre que había amado incondicionalmente durante 3 años. «¿La amas todavía?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro sobre el sonido de la lluvia. «No, te amo a ti, Francisca, solo a ti. Esto es tan impactante para mí como para ti. Necesitas creerme». Francisca asintió lentamente, el agua corriendo por su rostro, mezclándose con lágrimas que finalmente comenzaban a brotar. «Necesito tiempo. No puedo casarme hoy, no así. Necesito procesar todo esto, entender qué significa para nosotros, para nuestro futuro». «¿Nosotros? ¿Todavía hay un nosotros?». La voz de Carlos se quebró con esperanza desesperada. «No lo sé», admitió Francisca con honestidad brutal. «Pero lo que sí sé es que ese niño es inocente en todo esto. Si realmente es tu hijo, tiene derecho a conocerte, a tener un padre. Y tú tienes la responsabilidad de confirmarlo y actuar en consecuencia». Se subió al coche que había rentado para la luna de miel, arrancó el motor y se alejó dejando a Carlos bajo la lluvia torrencial. En el espejo retrovisor, lo vio arrodillarse en el pavimento mojado, la imagen de la desesperación absoluta. Francisca condujo sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Pasó por Reforma, viendo las luces de los edificios reflejarse en el pavimento mojado. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, como si el cielo llorara por ella. Finalmente, se detuvo en el departamento de su mejor amiga, Lucía, en la Condesa, quien la recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Esa noche, mientras Francisca yacía despierta en la habitación de invitados, su mente no dejaba de reproducir la escena. Pero no era solo dolor lo que sentía, era algo más frío, más calculado. Una parte de ella, la parte racional y estratégica que había heredado de su padre empresario, ya estaba formulando un plan. El lunes amaneció con un sol radiante que contrastaba cruelmente con el estado de ánimo de Francisca.
Llamó a su oficina reportándose enferma, algo que nunca había hecho en sus 8 años trabajando en la empresa. Lucía había salido temprano, dejándole café recién hecho y una nota que simplemente decía: «Estoy aquí cuando me necesites». Francisca se sentó frente a la laptop con su café, aún vistiendo la pijama que Lucía le había prestado. Abrió Facebook e Instagram, buscando el perfil de Valeria Soto. No fue difícil encontrarlo. Valeria había publicado docenas de fotos de Mateo desde su nacimiento, documentando cada momento. Francisca estudió cada imagen meticulosamente, ampliando los detalles, leyendo los comentarios. En una publicación de hace 3 meses, Valeria había escrito: «Ser madre soltera no es fácil, pero este pequeño hace que todo valga la pena». Los comentarios estaban llenos de apoyo de sus amigas, pero ninguna mencionaba quién era el padre. Era como si Valeria hubiera guardado ese secreto celosamente hasta el momento perfecto para revelarlo. Francisca tomó notas metódicas. Revisó las fechas de las publicaciones de Valeria de hace un año, cuando debía haber estado embarazada. Encontró fotos donde Valeria usaba ropa holgada. Había ganado peso visiblemente, pero nunca mencionó el embarazo públicamente. Era extraño. La mayoría de las mujeres compartían ese tipo de noticias con entusiasmo, especialmente en redes sociales. El teléfono de Francisca no dejaba de sonar. Carlos había llamado 43 veces desde el sábado. Sus padres, preocupados, le enviaban mensajes cada hora. Sus amigas intentaban contactarla, pero ella ignoraba todo, concentrada en su investigación. Contrató a un investigador privado, Mauricio Reyes, recomendado por un colega de su padre. Mauricio tenía un pequeño despacho en la Roma Norte y una reputación impecable. Cuando Francisca entró a su oficina el martes por la tarde, él ya había escuchado sobre el escándalo de la boda interrumpida. Las noticias viajaban rápido en ciertos círculos sociales de la ciudad. «Necesito que investigue a Valeria Soto», dijo Francisca sin preámbulos, colocando una carpeta con toda la información que había recopilado. «Quiero saber todo sobre ella en los últimos 2 años. ¿Dónde ha trabajado? ¿Con quién se relaciona? Su situación financiera y, especialmente, quiero confirmar la paternidad de ese bebé». Mauricio asintió, hojeando los documentos. «Entiendo la urgencia, señorita Moreno, pero debo advertirle que una prueba de paternidad requiere el consentimiento de ambas partes o una orden judicial». «Lo sé», respondió Francisca firmemente. «Por eso necesito primero toda la información posible. Si Carlos es realmente el padre, él debe hacerse responsable. Pero si hay algo más detrás de esto, necesito saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro». Durante los siguientes días, Francisca estableció una rutina precisa. Por las mañanas, trabajaba desde casa, manteniendo su desempeño profesional impecable a pesar del caos personal. Por las tardes, se reunía con Mauricio para revisar sus hallazgos. Por las noches, finalmente aceptaba las llamadas de Carlos, conversaciones tensas donde él suplicaba una oportunidad de hablar en persona. «Francisca, por favor», rogaba Carlos cada noche. Valeria accedió a hacerse la prueba de paternidad. «Los resultados estarán listos en una semana. Sé que Mateo es mi hijo, puedo verlo en sus ojos, pero necesito que entiendas que nunca lo supe. Nunca te habría ocultado algo así». «¿Y qué planeas hacer cuando se confirme?», preguntaba Francisca con voz fría que no reconocía como suya. «Ser un padre para él, obviamente. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Te amo, Francisca. Quiero que seas mi esposa. Podemos superar esto juntos». Francisca colgaba sin responder, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por Carlos y la traición que percibía en toda la situación. Mauricio llamó el jueves con noticias intrigantes. «Encontré algo interesante sobre Valeria Soto. Hace 8 meses, recibió una transferencia bancaria de 500,000 pesos de una cuenta registrada a nombre de Héctor Villanueva. ¿Le dice algo ese nombre?». Francisca frunció el ceño. «No, nunca lo he escuchado. Es un empresario de Monterrey, casado, con 3 hijos, tiene varios negocios de importación. Y aquí está lo interesante. Valeria trabajó como su asistente personal durante 6 meses, exactamente en el periodo en que quedó embarazada». El corazón de Francisca latió con fuerza. «¿Estás sugiriendo que Héctor podría ser el padre?». «No estoy sugiriendo nada todavía», respondió Mauricio cautelosamente. «Pero esa cantidad de dinero, justo cuando nació el bebé, es sospechosa».
Podría ser una compensación por algo. Seguiré investigando. Francisca pasó esa noche despierta, procesando la información. Si Mateo no era hijo de Carlos, entonces toda la escena de la boda había sido una mentira elaborada. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría Valeria con eso? El viernes, los resultados de la prueba de paternidad llegaron. Carlos la llamó inmediatamente, su voz cargada de emoción. Francisca, tenías razón. Soy el padre de Mateo. Es oficial. 99.9% de certeza. Francisca sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una parte de ella había esperado secretamente que Mauricio descubriera que todo era un engaño, que Mateo no era hijo de Carlos, pero la ciencia no mentía. Entiendo, logró decir, su voz controlada a pesar del torbellino interno. ¿Y ahora qué? Ahora necesito ser parte de la vida de mi hijo, respondió Carlos con determinación. Pero también necesito que hablemos tú y yo, en persona. Por favor, Francisca, dame una oportunidad de explicarte todo, de mostrarte que podemos construir un futuro juntos, a pesar de esto. Francisca aceptó encontrarse con él el sábado, exactamente una semana después del día que debió ser su boda. Eligió un café tranquilo en Coyoacán, un lugar público donde no podrían hacer una escena. Llegó 15 minutos temprano, ordenó un capuchino y se sentó junto a la ventana que daba al jardín centenario. Carlos apareció puntual, con ojeras profundas que evidenciaban noches sin dormir. Se sentó frente a ella, extendiendo la mano para tocar la suya, pero Francisca la retiró instintivamente. «Gracias por venir», comenzó Carlos. «Sé que no merezco tu tiempo después de todo lo que pasó». «No mereces muchas cosas», respondió Francisca fríamente, «pero necesito escuchar tu versión completa de la historia, sin omisiones, sin justificaciones. La verdad». Carlos respiró profundamente y comenzó a hablar. Relató cómo su relación con Valeria había sido intensa pero tóxica, llena de peleas y reconciliaciones dramáticas. Terminaron cuando él descubrió que ella había revisado sus correos electrónicos y mensajes, comportamiento celoso que le resultó insoportable. La ruptura fue definitiva, bloqueándose mutuamente de todas las plataformas. 3 meses después conocí a alguien en una conferencia en Guadalajara, continuó Carlos, mirándola directamente. Una mujer inteligente, hermosa, con una risa que iluminaba cualquier habitación. Esa mujer eras tú, Francisca, y desde ese momento Valeria dejó de existir para mí. Pero para ella, tú nunca dejaste de existir, observó Francisca, y ahora tienes un hijo con ella. Un hijo que amaré y por quien me haré responsable, afirmó Carlos. Pero eso no significa que deba estar con Valeria. Podemos cocriar a Mateo siendo civilizados. Muchas parejas lo hacen. Francisca saboreó su café, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Finalmente habló. Mauricio, mi investigador, descubrió algo interesante. Valeria recibió 500,000 pesos de un hombre casado justo cuando nació Mateo, un hombre para quien trabajaba cuando quedó embarazada. Carlos palideció. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada. Solo te informo de los hechos. La prueba de paternidad dice que eres el padre, y lo acepto, pero toda esta situación me parece extraña. ¿Por qué esperar 6 meses para decírtelo? ¿Por qué hacerlo en nuestra boda de la manera más dramática posible? Valeria pudo haberte contactado en privado en cualquier momento. Carlos se frotó la cara con las manos. He pensado lo mismo. Hablé con ella después de la boda. Dice que intentó contactarme hace meses, pero que nunca respondí. ¿Lo hizo?, preguntó Francisca escépticamente. Revisé todos mis correos, mensajes, todo. No hay nada de ella. Pero dice que me envió cartas a mi oficina que nunca llegaron. Francisca asintió, archivando esa información mentalmente. Algo no cuadraba en toda la historia, pero necesitaba más evidencia antes de hacer acusaciones. Mauricio llamó el martes siguiente con información que cambiaría todo. Necesita venir a mi oficina inmediatamente, señorita Moreno. Encontré algo que debe ver en persona. Francisca canceló sus reuniones de la tarde y condujo directamente a la Roma Norte. Cuando entró a la oficina de Mauricio, él tenía una expresión grave en el rostro. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa y su laptop abierta mostrando documentos escaneados. Valeria Soto estuvo embarazada hace 4 años, comenzó Mauricio sin preámbulos. Encontré registros médicos de una clínica privada en Monterrey.
Interrumpió ese embarazo en el segundo trimestre por complicaciones de salud. Francisca sintió un escalofrío. ¿Estás seguro? Completamente. Aquí están los registros. Y hay más. Ese embarazo fue resultado de su relación con Héctor Villanueva, el empresario que mencioné. Él pagó todos los gastos médicos. ¿Y el embarazo de Mateo?, preguntó Francisca, su mente trabajando rápidamente. Eso es lo interesante. Quedó embarazada de Mateo aproximadamente un año después, pero los registros médicos que obtuve muestran que el padre biológico es complicado. Hice algunas investigaciones más profundas. Valeria tuvo una relación breve con Carlos hace 4 años y medio, justo antes de que terminaran. Las fechas coinciden con la concepción de Mateo si consideramos un embarazo de 9 meses. Francisca procesaba la información. Entonces, Carlos es el padre biológico. Eso ya lo sabemos por la prueba de paternidad. Pero ¿por qué Valeria recibió dinero de Héctor Villanueva cuando nació Mateo? Mauricio sonrió con satisfacción. Por eso necesitaba que viniera. Hablé con un contacto en Monterrey que conoce a Villanueva. Aparentemente, Valeria lo estaba chantajeando. Le dijo que Mateo era hijo de él y exigió dinero para mantenerlo en secreto. Villanueva pagó para proteger su matrimonio y reputación. Entonces Valeria le hizo creer a Villanueva que Mateo era su hijo cuando en realidad sabía que era de Carlos, razonó Francisca. Pero ¿por qué revelarlo ahora? Aquí está la mejor parte. Mauricio abrió su laptop y mostró una serie de correos electrónicos. Villanueva descubrió el engaño hace 2 meses. Contrató a su propio investigador, que confirmó que él no podía ser el padre biológico de Mateo. Le exigió a Valeria que devolviera el dinero o enfrentaría cargos legales. Francisca leyó los correos, su incredulidad creciendo con cada línea. Valeria había orquestado una estafa elaborada, pero cuando fue descubierta, necesitaba otra fuente de ingresos. Carlos, exitoso arquitecto con su propio estudio de diseño, era el objetivo perfecto. ¿Cómo conseguiste estos correos?, preguntó Francisca. Villanueva estaba tan furioso que cooperó completamente cuando le expliqué la situación. Quiere ver a Valeria enfrentar consecuencias por lo que le hizo. Me dio acceso a todo. Francisca se reclinó en la silla, procesando las implicaciones. Carlos era efectivamente el padre de Mateo. Eso era innegable. Pero Valeria había manipulado toda la situación, usando a su hijo como herramienta para obtener beneficios económicos. El escándalo en la boda no fue producto del amor maternal o el deseo de que Mateo conociera a su padre. Fue una jugada calculada cuando su chantaje a Villanueva fracasó. Necesito copias de todo esto, dijo Francisca finalmente, y necesito que sigas investigando. Quiero saber exactamente qué planes tiene Valeria para Carlos, qué está pidiendo en términos de manutención, custodia, todo. Durante los siguientes días, Francisca continuó su investigación paralelamente a Mauricio. Creó un perfil falso en redes sociales y se conectó con amigas de Valeria, escuchando sus conversaciones. Descubrió que Valeria había estado presumiendo ante sus amigas sobre cómo finalmente Carlos pagaría por abandonarla, cómo merecía vivir cómodamente después de todo lo que sufrió criando a Mateo sola. Francisca también investigó la situación financiera de Valeria. Había dejado su trabajo con Villanueva, obviamente, pero no había encontrado nuevo empleo. Vivía en un departamento modesto en la Narvarte, con rentas atrasadas, según descubrió Mauricio. Las cuentas médicas de Mateo se acumulaban sin pagar. Valeria estaba desesperada económicamente. El jueves, Carlos la llamó angustiado. Valeria presentó una demanda formal de paternidad y manutención. Su abogado está pidiendo 50,000 pesos mensuales más gastos médicos y educativos. Francisca, no sé qué hacer. Es una cantidad enorme. ¿Consultaste con tu abogado?, preguntó Francisca manteniendo la voz neutral. Sí, dice que la cantidad es excesiva, considerando las necesidades reales de un bebé. Pero Valeria amenaza con ir a los medios, con arruinar mi reputación profesional si no pago. Dice que contará cómo abandoné a mi hijo, cómo me negué a reconocerlo. Francisca sintió la rabia bullir en su interior. Valeria no solo había destruido su boda, sino que ahora estaba extorsionando a Carlos. Escúchame cuidadosamente, dijo con voz firme. No cedas a sus demandas todavía. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Francisca, ¿qué estás planeando? Justicia, respondió simplemente. Dame 3 días más. Luego te explicaré todo. Francisca trabajó incansablemente durante el fin de semana.
Con la ayuda de Mauricio, compiló toda la evidencia: los registros médicos del embarazo anterior de Valeria, las transferencias de dinero de Villanueva, los correos electrónicos del chantaje, las conversaciones de redes sociales donde Valeria admitía sus verdaderas motivaciones. Era un caso sólido de extorsión y fraude. El lunes por la mañana, Francisca se vistió con su traje de negocios más imponente, un conjunto negro que proyectaba autoridad. Condujo hasta el departamento de Valeria en la Narvarte, llegando exactamente a las 9 de la mañana. Tocó la puerta con confianza. Valeria abrió con Mateo en brazos, su expresión cambiando de sorpresa a disgusto al ver a Francisca. «¿Qué quieres?» «Hablar», respondió Francisca calmadamente. «5 minutos de tu tiempo. Créeme, querrás escuchar lo que tengo que decir». Valeria vaciló, pero finalmente abrió la puerta completamente. El departamento era pequeño y modestamente amueblado. Juguetes de bebé estaban dispersos por el suelo. Mateo miraba a Francisca con curiosidad, sus ojos verdes idénticos a los de Carlos. «Tienes 2 minutos», dijo Valeria con hostilidad, sentándose en el sofá con Mateo. Francisca colocó la carpeta sobre la mesa de café. «Sé lo del chantaje a Héctor Villanueva. Sé que le hiciste creer que Mateo era su hijo y le sacaste 500,000 pesos. Sé que cuando te descubrió, te amenazó con cargos legales. Y sé que por eso decidiste ir tras Carlos». El color drenó del rostro de Valeria. «No sabes de qué hablas». «Tengo pruebas de todo», continuó Francisca implacablemente. «Correos electrónicos, transferencias bancarias, registros médicos. Villanueva está dispuesto a testificar. Tus amigas han estado grabando tus conversaciones donde admites que planeaste el escándalo en mi boda para presionar a Carlos económicamente». Valeria apretó a Mateo contra su pecho, el bebé comenzando a llorar, sintiendo la tensión de su madre. «Carlos es el padre de Mateo. Eso es un hecho. Tiene la obligación legal de mantenerlo». «Tienes razón», admitió Francisca. «Carlos es el padre y debe asumir su responsabilidad. Pero hay una diferencia entre manutención justa y extorsión. 50,000 pesos mensuales es ridículo. Estás usando a tu hijo como herramienta para obtener dinero, igual que hiciste con Villanueva». Valeria se puso de pie bruscamente. «Sal de mi casa». «Me iré», dijo Francisca tranquilamente. «Pero antes, déjame ofrecerte una alternativa. Carlos pagará una manutención razonable, determinada por un juez imparcial. Compartirán la custodia de Mateo de manera equitativa, y tú retirarás todas las amenazas de ir a los medios o arruinar su reputación». «¿Y si me niego?», desafió Valeria. Francisca se puso de pie, su mirada fría y calculada. «Entonces, entregaré toda esta evidencia al abogado de Carlos y a las autoridades. Enfrentarás cargos por extorsión y fraude. Villanueva está ansioso por verte pagar por lo que le hiciste. Perderás cualquier simpatía pública que pudieras tener y probablemente pierdas la custodia de Mateo cuando un juez vea el tipo de madre que realmente eres». El silencio se extendió entre ellas, roto solo por el llanto de Mateo. Valeria lo mecía automáticamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No soy una mala madre», susurró finalmente. «Solo estoy desesperada. No tengo dinero, no tengo trabajo. Las cuentas médicas de Mateo son enormes. Necesito ayuda». Por primera vez Francisca sintió una pizca de empatía. Valeria era manipuladora y había tomado decisiones terribles, pero también era una madre soltera, luchando por sobrevivir en una ciudad cara. «Entonces acepta ayuda de la manera correcta», dijo Francisca con tono más suave. «Deja que Carlos sea un padre para Mateo. Deja que te apoye económicamente de manera justa, pero deja de usar a tu hijo como arma. Deja de mentir y manipular, porque al final quien más sufre es Mateo». Valeria asintió lentamente, derrotada. «¿Qué quieres que haga? Retira la demanda excesiva. Acepta mediación con Carlos para determinar una manutención justa. Firma un acuerdo de custodia compartida. Y nunca, nunca vuelvas a amenazarlo o chantajearlo». Francisca hizo una pausa. «Haz eso, y esta carpeta de evidencia desaparece. No presentaré cargos. Le daré a Mateo la oportunidad de crecer con ambos padres en su vida, sin el escándalo de que su madre esté en prisión». 2 semanas después, Francisca se sentó en la oficina del mediador junto a Carlos. Valeria llegó 15 minutos tarde, luciendo cansada, pero más serena que en su último encuentro.
Durante las siguientes 3 horas, con la ayuda del mediador, llegaron a un acuerdo. Carlos pagaría 15,000 pesos mensuales de manutención, más gastos médicos y educativos documentados. Tendría a Mateo los fines de semana alternos y una tarde entre semana. Valeria aceptó todas las condiciones sin protestar. Cuando terminó la reunión, Valeria se acercó a Francisca en el estacionamiento. «Gracias», dijo simplemente, «por no destruirme cuando pudiste hacerlo». Francisca asintió. «No lo hice por ti, lo hice por Mateo. Merece tener una madre que esté presente, no en prisión. Pero si vuelves a intentar manipular a Carlos, no dudaré en usar esa evidencia». Carlos observaba la interacción desde lejos, claramente sorprendido por la civilidad entre las dos mujeres. Cuando Valeria se fue, se acercó a Francisca con expresión cautelosa. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. «Mi abogado decía que el caso podría durar meses, años incluso. ¿Qué le dijiste?». «La verdad», respondió Francisca, y le ofrecí una salida que le convenía más que la alternativa. Carlos la miró con admiración y algo más, algo que Francisca había temido ver. «Eres increíble, inteligente, estratégica, compasiva incluso con alguien que intentó arruinar tu vida. Francisca, te amo. Siempre te he amado. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo?». Francisca había sabido que esta conversación llegaría. Había pasado las últimas semanas procesando sus sentimientos, analizando su relación con Carlos bajo una nueva luz. Lo amaba. Eso no había cambiado. Pero algo fundamental se había roto el día de la boda interrumpida. «Carlos, lo que tenías con Valeria terminó hace 4 años, pero sus consecuencias acaban de comenzar», dijo lentamente. «Mateo es parte de tu vida ahora, y eso significa que Valeria también lo será de alguna manera. Tendrás que coordinarte con ella semanalmente, tomar decisiones conjuntas sobre su hijo, estar presente en cumpleaños, eventos escolares, todo». «Lo sé», admitió Carlos, «pero eso no significa que no podamos estar juntos. Muchas familias hacen que funcione». «Tal vez», concedió Francisca, «pero yo necesito tiempo para descubrir si puedo ser parte de esa dinámica. No estoy segura de poder ver a Valeria regularmente sin recordar cómo se paró frente a todos nuestros invitados y destruyó el día más importante de mi vida. Sin importar sus motivaciones, sin importar que fuera por desesperación, ese dolor no desaparece fácilmente». Carlos asintió, visiblemente decepcionado pero comprensivo. «¿Qué necesitas de mí?». «Espacio», respondió Francisca. «Tiempo para procesar todo esto. Quiero que te concentres en construir una relación con Mateo. Ese niño necesita a su padre, necesita estabilidad. Yo necesito descubrir quién soy fuera de nuestra relación. ¿Qué quiero realmente de la vida?». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Carlos con voz quebrada. «No lo sé. Tal vez meses, tal vez más. No puedo prometerte nada ahora mismo». Se despidieron en el estacionamiento, un abrazo prolongado que habló más que palabras. Francisca condujo de regreso a su departamento, que había recuperado después de pasar semanas en casa de Lucía. Se sentía agotada emocionalmente, pero también extrañamente liberada. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Francisca se concentró en su carrera, aceptando una promoción que había estado posponiendo. Se convirtió en directora regional de marketing, un puesto que requería viajes frecuentes y largas horas. El trabajo le dio propósito y distracción. Carlos enviaba mensajes ocasionales, actualizándola sobre Mateo. Fotos del bebé aprendiendo a sentarse solo, videos de sus primeras palabras. Francisca respondía cortésmente, pero mantenía distancia emocional. También recibía informes de Mauricio, quien seguía monitoreando discretamente a Valeria para asegurar que cumpliera su palabra. Hasta ahora lo había hecho. En diciembre, 6 meses después del desastre de la boda, Francisca aceptó finalmente encontrarse con Carlos para cenar. Eligió un restaurante en Polanco, elegante pero no demasiado íntimo. Carlos llegó con un regalo envuelto cuidadosamente. «Es tu regalo de boda», explicó mientras ella lo abría. «Lo compré hace 8 meses, antes de que todo explotara. Nunca tuve oportunidad de dártelo». Dentro había una pulsera de oro blanco con pequeños diamantes, delicada y hermosa. En el interior estaba grabado: «Para Francisca, mi compañera de vida». «Es hermosa», admitió Francisca, sintiendo lágrimas picar sus ojos. «Pero Carlos, ya no soy tu compañera de vida.
No sé si alguna vez podré volver a hacerlo. Lo sé, dijo Carlos con tristeza, pero quiero que la tengas de todas formas, como recordatorio de que el amor que sentimos fue real, incluso si no pudo sobrevivir las circunstancias. Cenaron hablando de sus vidas, poniéndose al día como viejos amigos. Carlos le contó sobre Mateo, cómo estaba creciendo rápido, cómo había desarrollado un vínculo fuerte con él. Valeria había encontrado trabajo en una firma de contabilidad y parecía estar estabilizándose. La dinámica de cocrianza funcionaba mejor de lo esperado. ¿Has conocido a alguien?, preguntó Francisca, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Carlos negó con la cabeza. No estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Perderte es lo más difícil que he enfrentado, pero entiendo por qué tomaste la decisión que tomaste. La respeto. Francisca sintió una mezcla de alivio y tristeza. Parte de ella había esperado secretamente que Carlos hubiera seguido adelante, que la decisión fuera más fácil al saber que él estaba feliz con otra persona. Pero otra parte apreciaba su lealtad, su disposición a esperar incluso sin garantías. Yo tampoco he conocido a nadie, admitió. He estado tan concentrada en el trabajo que no he tenido tiempo ni energía para citas, y honestamente, la idea de confiar en alguien nuevamente, de abrirme emocionalmente, me aterroriza. Entiendo eso perfectamente, dijo Carlos con empatía genuina. Al final de la cena caminaron juntos por las calles iluminadas de Polanco. El aire decembrino era fresco y agradable. Las decoraciones navideñas brillaban en los árboles, creando una atmósfera mágica. Francisca, comenzó Carlos cuando llegaron al coche de ella. No voy a presionarte ni a pedirte que tomes una decisión esta noche, pero quiero que sepas que si alguna vez decides que quieres intentarlo de nuevo, estaré aquí. Pase 1 año, 2 años, 5 años. Mi amor por ti no tiene fecha de caducidad. Francisca lo miró. Este hombre que había amado tan profundamente, que había planeado pasar su vida junto a él. Vio la sinceridad en sus ojos, el dolor que aún cargaba, pero también la esperanza. Y por primera vez en meses, sintió que su corazón comenzaba a sanar. Carlos, no puedo prometerte un futuro juntos, dijo suavemente, pero puedo prometerte que seguiré trabajando en sanar, en perdonar, en descubrir qué quiero realmente, y cuando llegue ese momento, si llega, te haré saber. Se abrazaron bajo las luces navideñas, dos personas que habían pasado por una tormenta devastadora y habían sobrevivido, aunque con cicatrices. Francisca condujo a casa esa noche, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Los meses continuaron pasando. Francisca y Carlos mantuvieron contacto regular, construyendo lentamente una amistad basada en honestidad y respeto mutuo. Ella conoció a Mateo en su primer cumpleaños, un encuentro breve pero significativo. El niño le sonrió con los mismos hoyuelos de Carlos, y Francisca sintió su corazón ablandarse. Valeria estaba presente en la fiesta, por supuesto. Las dos mujeres intercambiaron cortesías educadas, pero mantuvieron distancia. No serían amigas, probablemente nunca lo serían, pero habían llegado a un entendimiento tácito. Ambas querían lo mejor para Mateo, y eso requería cooperación. En mayo, 1 año después de la boda interrumpida, Francisca aceptó asistir a una conferencia de arquitectura con Carlos como su acompañante platónico. Fue en el mismo hotel donde se habían conocido 3 años antes. Durante la conferencia, se encontraron riendo juntos como en los viejos tiempos, compartiendo observaciones mordaces sobre las presentaciones, robando momentos de conversación entre sesiones. En la última noche de la conferencia, cenaron en la terraza del hotel con vista a la ciudad iluminada. El aire primaveral llevaba el aroma de jazmín de los jardines cercanos. ¿Recuerdas nuestra primera conversación aquí?, preguntó Carlos con nostalgia. Discutimos durante 1 hora sobre si el modernismo o el estilo colonial era mejor para los desarrollos urbanos de México. Francisca rió. Tú defendías el modernismo con pasión ridícula. Yo insistía en preservar el patrimonio colonial. Ninguno se dio 1 centímetro. Y luego pasamos las siguientes 6 horas hablando de todo menos arquitectura, continuó Carlos. Descubrí que amabas el cine francés, que coleccionabas ediciones antiguas de poesía, que soñabas con viajar a Japón. Y yo descubrí que tocabas guitarra, que hacías voluntariado los domingos enseñando matemáticas a niños de escasos recursos, que perdiste a tu padre cuando tenías 12 años y que eso moldeó quién eres hoy.
recordó Francisca. Se miraron a través de la mesa, el peso de todo lo que habían pasado juntos suspendido entre ellos. Un año atrás, Francisca habría dicho que era imposible volver a sentir lo mismo por Carlos, pero sentada ahí, bajo las estrellas, sintió algo despertar en su corazón. Carlos comenzó lentamente. He pasado este año descubriendo cosas sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo enfrentar traiciones devastadoras y salir del otro lado, que puedo perdonar, incluso cuando parecía imposible. Carlos se inclinó hacia adelante, esperanzado pero sin presionar. También aprendí que el amor real no desaparece solo porque las circunstancias se vuelven difíciles, continuó Francisca. Se transforma, evoluciona, se adapta. Y lo que siento por ti ha evolucionado este año. Ya no es ese amor ciego e idealista de antes, es algo más profundo, más consciente, más real. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carlos con voz temblorosa. Francisca tomó su mano a través de la mesa. Estoy diciendo que quiero intentarlo de nuevo, despacio, sin presiones, sin expectativas irreales. Quiero reconstruir lo que teníamos, pero sobre una base más sólida. Una base de honestidad total, comunicación abierta y aceptación de que nuestras vidas son más complicadas ahora. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carlos. ¿Estás segura? No quiero que hagas esto si tienes dudas. No podría soportar perderte de nuevo. Tengo dudas, admitió Francisca honestamente. Probablemente siempre las tendré, pero también tengo esperanza, y creo que eso es suficiente para empezar. Se pusieron de pie simultáneamente, encontrándose en un abrazo que habló de segundas oportunidades, y la posibilidad de un futuro juntos. No sería fácil. Habría desafíos, momentos de duda, complicaciones con Valeria y Mateo, pero por primera vez en un año, Francisca sintió que estaba exactamente donde debía estar. El camino hacia adelante no estaba claramente trazado. No sabían si terminarían casándose, si Francisca podría realmente aceptar ser madrastra de Mateo, si lograrían navegar las complejidades de su situación, pero estaban dispuestos a intentarlo, juntos, un día a la vez. Y a veces, pensó Francisca mientras miraba la ciudad extenderse ante ellos, eso es todo lo que se puede pedir, la oportunidad de intentarlo, de reconstruir, de crecer a partir de las cenizas de lo que fue destruido. La venganza que había planeado inicialmente se había transformado en algo más profundo, más significativo. Había recuperado su poder, había protegido a las personas que amaba y había encontrado el camino de regreso a sí misma. Esa era la verdadera victoria.